El día de hoy les voy a hablar de un video que me moría de ganas de hacerlo. Sin embargo, ahorita salió así rapidito porque resulta que una señora, me acabo de enterar, que entró en crisis, entró en pánico y entonces fue al sector salud. Eso es una indicación que desde que estábamos en esto de la cuarentena nos invitaban a que no entráramos en pánico y que si entrábamos en pánico no acudiéramos a los hospitales porque íbamos a colapsar el sistema sanitario. Una realidad, uno de los problemas grandes de esta enfermedad es que aun cuando no es tan mortal como otras enfermedades, es fácilmente contagiosa y entonces no habría capacidad en los hospitales para atender a todas las personas que están enfermas. Entonces es importante que frente a la posibilidad inmensa de entrar en pánico, porque cualquiera podría entrar en pánico, no vayamos al sector hospitalario. Y para ello, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bien, primero, ¿qué es una crisis de pánico? Una crisis de pánico nadie se lo imagina si lo va a vivir o no. No sabemos quién va a ser. A lo mejor sí, pues casualmente es esa persona que es muy exagerada o muy preocupona y dices, pues obvio, Panchita, Juanita o quien tú quieras tuvo una crisis de pánico. Pero la realidad es que cualquiera lo puede padecer. Sí. Y es más difícil de identificar en una persona que no sabíamos que podría suceder. ¿Por qué es más difícil? Porque entonces, si yo siento que me voy a morir, empiezo a tener opresión en el pecho y empiezo a tener taquicardia y entonces empiezo a hiperventilar. Y no asocio que es una crisis de pánico y es una persona que dices, bueno, es esta persona muy estable, etcétera. Dicen, se va a morir junto con el pensamiento de uno mismo de estoy teniendo un ataque al corazón, estoy teniendo un paro cardíaco, se va a morir. Es muy importante que sepan que le puede pasar a cualquiera. Tu empresario, tu ama de casa, tú que ya tienes 80 años, tú que tienes 60, tú que tienes 20, quien sea. Es repentino. Y bueno, dura aproximadamente de 10 a 30 minutos o aun cuando ha habido casos que dure una hora completa. Eso sería sumamente agotador para el organismo del cuerpo humano. Hay otra cosa importante que es un pensamiento irracional a que voy a morir. Cuando yo entro en pánico, realmente creo que voy a morir. Nadie nos podemos entender una crisis de pánico hasta que no la vivimos. Cuando la vivimos sabemos que es inmensamente feo porque es como que te estás muriendo, pero no. Entonces es una desesperación inmensa. ¿Qué vamos a hacer frente a una crisis de pánico? Por favor, no decir cálmate, porque yo les digo, el cuerpo y la mente se bloquea. También esa es otra de las características de una crisis de pánico, donde hay como una despersonalización o un bloqueo, y entonces ves a la persona así como que le estás hablando y se queda así como oída, o tú le estás diciendo algo y no entiende y tú dices, es que parece que no entiende, es que no está entendiendo porque está en pánico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No entrar en pánico nosotros, obviamente, y para no entrar en pánico nosotros es importante permanecer el área donde esta persona está teniendo una crisis de pánico segura, ¿sí? Le decimos, ven, siéntate, vamos a esperarnos que pasen unos 10 minutos y entonces vamos al hospital. No, pero ya quiero ir en ese momento, no es pertinente que vayamos, no puedes ir porque no tengo las llaves, le puedes decir desde que no tengo las llaves, o vamos a esperar que esto pase, ahí nos tardaríamos mucho tiempo, déjame ir a hablarle a tu hermana, a alguien de confianza, etcétera. Mantenerla en un lugar o mantenerlo en un lugar tranquilo. Después de eso, es importante pedirle que empiece a hacer una respiración profunda para comprobar que es una crisis de pánico y que no es un ataque al corazón. Si esta persona empieza a hacer una respiración profunda, entonces y empieza a disminuir su malestar, significó que era un ataque de pánico. ¿Qué es una respiración profunda? Muchos de nosotros cuando decimos respira profundamente, hacemos así. Eso no es una respiración profunda. Una respiración profunda es con tu misma respiración, tardarnos un poco más. Si yo normalmente tardamos de 5 a 3 segundos para inhalar, nos tardamos un poco más. Entonces es tu misma respiración, más despacio, inhalar y exhalar.
Si no podemos hacer eso porque la persona está muy desesperada, entonces le pedimos que se concentre en su respiración. Mira, necesito antes de llevarte al hospital que te concentres en tu respiración. Y entonces esa persona, pero no sé cómo, no puedo. A ver, vamos a poner todo en silencio y vamos a concentrarnos en tu respiración. Si ella está muy desesperada y no puede estarse quieta, tú le recomiendas que fije su mirada en un objeto, el que tú quieras, o sea, hasta el control, hasta en la almohada, o sea, fija tu mirada en esto y por favor concéntrate en tu respiración. Bien, después de eso no es recomendable que le des agua, o sea, si ella está hiperventilando y que tú le digas toma un poco de agua para que te tranquilices, vamos a comer para que te tranquilices, no, eso no. Ya después que salga de la crisis de pánico, su cuerpo va a estar muy cansado. Sí les recomendamos unos tecitos relajantes para que se relaje el músculo. Si le empezó a doler la cabeza después de eso y ustedes tienen paracetamol y es permitido para esa persona, denle para el dolor de cabeza, o sea, ya para que relaje el músculo después de la crisis de pánico. Pero en la crisis de pánico no se da alimento, no se da agua. Y algo muy importante, no ir al hospital por una crisis de pánico. Posterior a la crisis de pánico, yo les recomendaría de que se comuniquen con un profesional, se comuniquen con alguien que les pueda ayudar para darle tratamiento a esta persona en una intervención en crisis. Bien, nos vemos y espero que les sirva este video. Si tienen dudas, pregunten ahí en Facebook y yo les contesto en cuanto pueda. ¡Saludos!